muerte se abalanza sobre Colombia no solo por el virus, sino porque desde 1993 se decidió hacer de un derecho inalienable a la salud que todo ser humano debe ostentar un simple negocio de mercanchifles, donde el criterio rector no es la vida, sino la ganancia. El 75% de los muertos por COVID pertenecen a los estratos 1 y 2. Son los pobres los que mueren por la enfermedad, y de allí tanta displicencia gubernamental. La muerte por COVID no solo recorre los tejidos biológicos del ser humano, sino sus estructuras sociales de injusticia. La muerte por COVID nos muestra la pavorosa desigualdad en nuestra patria. Se ha quintuplicado el efecto de la pandemia de lo que debería ser por los recursos para montar rápidamente, porque los recursos para montar rápidamente un sistema preventivo con una fuerza humana y profesional de la salud en los barrios y veredas, con las pruebas suficientes, con la población en sus casas, se destinaron más bien a salvar a banqueros y grandes corporaciones en lugar de fluir a los hogares y dar comida a la gente. El recurso público no fue para la gente, sino para el burócrata ladrón y para el banquero igualmente ladrón. Los decretos de emergencia nos marcan un derrotero del recorrido del dinero público, de lo que es de todos y todas, del patrimonio común. Ese derrotero va hacia las arcas de las EPS en donde quedaron guardados. Las EPS no salieron a defender la vida de la gente, de las familias, sino sus propios negocios. El derrotero de los dineros públicos va hacia las reservas de crédito bancario donde solo se entregan si hay fiadores y altos intereses. Va hacia el subsidio a las petroleras y carboneras, a las que se les promete el fracking y acabar con el agua. Va hacia el subsidio hacia los grandes poseedores de la tierra para seguirla manteniendo improductiva. Confundimos democracia con plutocracia. Confundimos democracia con aporofobia. Palabras difíciles que nos muestran que los dueños del poder son la minúscula parte de la población rica del país, y los que sufren la enfermedad, el hambre y la muerte son los pobres. El dinero público fue a los primeros, el virus a los segundos, a los que se les obligó a trabajar, salir a la calle al rebusque, se les obligó a hacerle la ganancia a los primeros. No fue posible que el gobierno de Duque entendiera que, aunque solo fuera una vez en la historia y por solo 3 meses, había que hacer una redistribución de la riqueza al revés de lo que ha sido nuestra costumbre histórica, de arriba hacia abajo. Sonaba castrochavismo y así salieron a decir que un poco de justicia social era la mejor cura de la enfermedad, porque la prevenía y garantizaba el aislamiento de los seres humanos para abrazarla. Propusimos desde marzo que por decreto de emergencia se suspendiera el cobro de arriendos, servicios públicos y deudas, y se contratase todo el personal de salud disponible en Colombia en condiciones dignas para construir un sistema de la prevención. No fuimos escuchados. Queríamos que la gente tuviera con qué defenderse en su hogar, encerrados por la pandemia, que un Estado se decidiera a proteger a la gente, brindara un manto de protección y cuidado sobre la familia humana inerme, sobre su hogar y la empresita de su sustento. ¿Qué más sentido tiene un Estado si no es proteger a la gente, proteger la vida? Proponíamos darle liquidez a los hogares, dinero, y a las empresas por el camino más fácil, suspender muchos de sus gastos,
reducirle el costo de la vida de la gente, los gastos de arriendo, los gastos de servicios públicos y los gastos de deudas. Solo se necesitaba un decreto y nada más. Pero el decreto nunca llegó. Propusimos la renta básica y el pago estatal de nóminas para conservar el empleo. Prefirieron sobreendeudar el país recortando sus capacidades. La deuda inmensa generada la piensan pagar con los impuestos que mañana gravitarán sobre los que trabajan. Hay que decirlo con toda claridad. El gobierno actuó con toda irresponsabilidad con la vida, mientras propusimos la mayor responsabilidad con la gente. Hoy Duque decidió seguir el camino mortal de Trump y de Bolsonaro. Decidió lanzar a la gente a las calles para garantizarle las ganancias a otros y la muerte en las casas. Una política estúpida, porque para salvar la economía había que salvar primero la vida. Hoy somos uno de los países con más contagios y muertes en el mundo. Escogimos el peor de los caminos. Colombia está arruinada. Centenares de miles de pequeñas empresas quebradas a las que no se les dio la mano. Millones de personas en la pobreza. El hambre inunda nuestras ciudades y nuestros campos. Duque, mientras tanto, solo atina a ver cómo salvar a su jefe de su propio accionar y destruir las instituciones. El jefe, el de Duque, con su propia pólvora se quemó al intentar lanzarla. Ahora quieren que, por eso, el país se destruya y dinamite su justicia, sus instituciones, con extremismos de vestido negro, claman por destruir la Constitución del 91. Duque ha demostrado total incompetencia histórica en un momento tan crítico de nuestra sociedad. Pero la codicia puede más en los sectores que hoy prefieren lanzar comunicados insultando a la Corte Suprema de Justicia que sacrificar utilidades en aras de la vida del pueblo colombiano. El uribismo se lanza a priorizar el ataque contra las instituciones de la Constitución de 1991 y de la paz. Nos acusaban de extremistas y radicales. Los extremistas y radicales son ellos. No soportan que en Colombia se haga justicia. No les importa ni la enfermedad ni el asesinato sistemático de los líderes sociales y de la paz. Parecieran solo querer venganza ante el encarcelamiento de su jefe. Un jefe que actuó irresponsablemente pensando que se podía encarcelar líderes de la oposición con testigos falsos previamente sobornados. Creyeron que la tradición se mantendría, que el opositor sería masacrado, exiliado, embargado y sobre todo asesinado y por miles. Esa tradición de la historia que ha despojado de derechos al y a la que no está de acuerdo, no impondría sanción al victimario, que no habría justicia. La fuerza política que nos gobierna ha llegado a niveles impensados de histeria e irresponsabilidad ciega. No razona, no prioriza la vida, solo quiere venganza irracional. Hoy hay que detener la destrucción democrática y la violencia. Hoy hay que detener el daño hecho a nuestra economía. Solicitamos hacer un pacto histórico a la sociedad colombiana, porque la nación no es una construcción de unos sobre otros, una imposición, un matadero. La nación es el espacio de la convivencia y la paz. Una nación grande es la que puede establecer la paz en todos sus conciudadanos. La paz es el bien supremo,
porque es el acuerdo entre las personas. De los mataderos no salen naciones. ¿Por qué histórico? Porque desde hace 500 años hemos creído que excluir es el nombre de la política y de la economía. Porque se han excluido a las mayorías, a sus mujeres, a sus trabajadores, a sus minorías étnicas, a sus juventudes. Ese tránsito implica mirar de nuevo la tierra, el agua y la agricultura. Implica priorizar la educación y la salud como los bienes comunes fundamentales al lado de la vida. Implica hacer un alto al fuego inmediato y general, detener la matanza. Implica mirar al pueblo e incluir. En 2022 debe instalarse un gobierno pluralista que se decida a construir la Colombia en paz, democrática y productiva. El gobierno que saque a Colombia de su crisis, de su ruina. Tengan la seguridad que, si hablamos de saber y educación generalizada en la juventud, abriremos los verdaderos caminos de la prosperidad y de la productividad, y no las burbujas fantasiosas de la riqueza fácil. Tengan ustedes la seguridad que si hablamos de agricultura, hablamos de superar el hambre y la pobreza, y que si hablamos de industria, también estamos hablando de paz. La fuerza de la agricultura está en el campesinado y los agricultores, hombres y mujeres. A ellos los convocamos al pacto histórico. Tengan ustedes la seguridad que, si nuestros campos se llenan de agricultura y el país de industria y la sociedad de saber, la paz no será un sueño inalcanzable, sino una realidad cotidiana y común para todo ser humano que habite en nuestro territorio. De alguna manera, cultivar la tierra y el cerebro humano, la agricultura y la cultura son los ejes del trasegar de la civilización humana por los parajes de la tierra. Agricultura y cultura son la base de la industria, de la producción, del bienestar, de un buen vivir democrático. Por eso convocamos a la juventud a este pacto histórico. Por eso convocamos a la mujer y al hombre sencillo del barrio y a todo ser humano que trabaja. La pandemia es el resultado del insulto de una economía depredadora sobre la naturaleza. El pacto histórico es un pacto con la vida. Les proponemos recuperar los bosques y selvas, páramos, respetar como algo sagrado el agua, cambiar la economía de extraer recursos no renovables a producir lo renovable. El fruto del cerebro y el trabajo humano, el fruto de las labores. Les proponemos, en lugar de llenar las cárceles y llenar de cárceles el país, llenarlo de sedes universitarias. Somos conscientes que pasar de un país violento, raquítico económicamente y antidemocrático a un en paz, democrático y productivo implica juntar la sociedad. Implica juntarse con fuerzas políticas y sociales diversas. Implica pactar. Implica una junta. Desde este país, hoy en ruinas, hambriento, martirizado, convocamos a la restauración moral y democrática de la República, como alguna vez exclamó una voz antigua y sideral, la voz del Gaitán que silenciaron. Gracias por haberme escuchado. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.